Apreciados estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy. Estaremos trabajando la columna, sus características, estructura y clases. Bueno, la columna tiene que ver con lo siguiente. El texto que aparece en lugar y con periodicidad fijos, con título general y permanente que informa brevemente acerca de varios hechos de interés público, o al que con las mismas características de presentación informa y comenta uno o varios acontecimientos, se le denomina columna. Entre las características de presentación están las siguientes. A. Nombre fijo. La columna tiene un título que la identifica. Puede ser un título único o estar secundado cada vez por una o más cabecillas enunciativas del tema o temas a desarrollar. Esto podemos ver en la página 257 del libro Manual de Periodismo de Vicente Leñero. B. Lugar fijo. La columna aparece regularmente en el lugar que se le ha destinado dentro de una página o cuando menos en la misma sección del órgano periodístico. Esta característica de presentación favorece la familiaridad que llega a establecerse entre los lectores y los columnistas. C. Periodicidad. De acuerdo con los fines y características de cada publicación, se fijan a las distintas columnas una determinada periodicidad. Hay columnas diarias, terciadas y semanarias, entre las más comunes. D. Autoría. Existen columnas institucionales, es decir, suscritas por cada publicación, que se presentan sin firma. Estas columnas anónimas se limitan a dar informaciones breves que no alcanzaron espacio para desarrollarse individual y más ampliamente. Las columnas de mayor interés son las que incluyen comentarios de autor y son estas las que aparecen firmadas. Salvo casos excepcionales, la autoría de una columna es invariable. E. Presentación uniforme. La presentación de la columna es diferente a la del resto de los textos que se publican en el mismo órgano periodístico, pero siempre es igual respecto a su estructura, a sí misma. Siempre tendrá la misma extensión, siempre en la misma página o sección, con el mismo tipo de letra, de tal modo que con solo verla el lector la reconozca. Estilo característico F, ¿verdad? Dado que la columna es escrita siempre por el mismo autor, opinativa, o por el mismo o los mismos redactores, informativa, resulta lógico que el estilo de la redacción sea uniforme. G. Temas habituales. La columna implica, por lo regular, una especialización periodística. Al periodista se le sugiere o el periodista elige una determinada clase de asuntos para abordar en la columna. Hay columnas sobre temas o problemas políticos, asuntos internacionales, eventos deportivos, religiosos, artísticos, editoriales, entre otros. Con respecto a la característica de la redacción de la columna, tenemos lo siguiente. Uno de los propósitos centrales de la columna es ofrecer el mayor número de informaciones y comentarios en el menor espacio posible. Y esto se consigue de la siguiente forma. A. Brevedad y concisión. Tratar los asuntos en pocas líneas. En la columna debe irse directamente a la sustancia del hecho noticioso o a su significación. Deben reducirse los elementos de información o juicio a lo esencial. B. Agilidad. El hecho o el significado del hecho, en pocas palabras, las indispensables. Uso de oraciones en su forma más simple, sujeto, verbo y predicado o complemento. C. Debe ser sencilla, o sea, sencillez. Empleo de palabras que todos los lectores puedan entender, tomando en cuenta que en periodismo se escribe para el lector medio, promedio, sin rebuscamientos y sin tratar de hacer literatura. D. Familiaridad. El estilo de la columna de autor no debe ser necesariamente impersonal. Se puede cultivar un tono familiar, cómplice con los lectores, como si el columnista se dirigiera a un grupo de amigos.
Bueno, veamos la estructura de la columna. Los distintos asuntos que aborda el columnista pueden ser separados con puntos suspensivos o con cabezas intermedias. Ahí va un ejemplo en la página 259. Aparecen varios ejemplos. En este caso, la intromisión de frases célebres, frases festivas y otras ocurrencias. El poner en letras negras o negritas para que destaquen los nombres de personas, instituciones o agrupaciones son algunos de los recursos que se suelen utilizar o que utilizan los columnistas para dar variedad y cierto movimiento a su columna para que esto sea más dinámico, menos estático. Con respecto a la columna informativa, se distinguen dos grandes grupos de columnas informativas: columna de temas múltiples y columna especializada. La columna de temas múltiples. En ella los periódicos se nutren fundamentalmente de noticias. El número de noticias que llega diariamente a una redacción es incalculable. Las noticias provienen de agencias informativas nacionales e internacionales, de corresponsales, de enviados especiales y de la planta local de reporteros. A la mesa de redacción compete calibrar todas estas noticias y darle un lugar de acuerdo con la importancia que merecen y de acuerdo también con los espacios disponibles. Mientras menos páginas tenga un diario, más complicada será esta tarea selectiva. Las columnas informativas de temas múltiples ayudan a resolver el problema. Bajo títulos genéricos, información internacional, información de la provincia, entre otros, se agrupan todas esas noticias que, siendo merecedoras de difusión, no alcanzan a darse un lugar propio dentro del periódico. Entonces, en arte y espectáculos suele aparecer la cantidad de actividades que hay a nivel artístico: teatro, presentación de jazz, música, entre otras cosas, que tienen una invitación breve, son columnas informativas. En lugar de servir de simple relleno al final de una página o entre anuncios comerciales, o en lugar de irse a la basura, estas noticias agrupadas en columnas adquieren, pese a su brevedad, cierta relevancia porque ocupan un importante espacio al final. El común de las columnas informativas de temas múltiples se elaboran en la redacción de diarios, es decir, no son columnas de autor, provienen de diferentes emisores, son resultado del trabajo de un número indeterminado de periodistas y se integran en la redacción con el auxilio de uno o más redactores, a quienes se les recomienda seleccionar y sintetizar lo que aparecerá al día siguiente en una columna informativa. El texto sintetizado de cada una de las notas corresponde a una entrada de noticia y su redacción obedece las reglas de redacción de la entrada noticiosa. Su presentación por lo general es con título único y párrafos separados por cabecillas intermedias. Y va un ejemplo de columna informativa de temas múltiples en la página 260. Esto continúa en la página 261. Se refiere a lo siguiente: en el ejemplo anterior, de lo que podemos ver ahí, las noticias son de diferente índole, de diferente tema y provienen de distintas agencias noticiosas. Están redactadas conforme a la objetividad y demás reglas de la redacción noticiosa. En forma semejante se pueden integrar columnas informativas de temas múltiples, nacionales o locales. Por su variedad y concisión, con sacrificio del texto que subraya la trascendencia de los acontecimientos, las columnas informativas de temas múltiples podrían tener equivalencia con los noticiarios de radio y televisión. La columna especializada. La columna informativa especializada participa de la misma característica que la anterior, por lo que se refiere a su estilo objetivo y a su brevedad. La diferencia principal es que no se extiende a todo género de asuntos, sino que se enfoca a una sola especialidad, una sola rama de actividad. De este modo, existen columnas destinadas exclusivamente a informar sobre sucesos del sector obrero, acontecimientos policíacos, hechos políticos, vida económica, etc. Como en el caso de la columna de temas múltiples, existen numerosas columnas especializadas elaboradas por la redacción de cada periódico, de preferencia por el o los reporteros que mejor dominen cada especialización.
de acuerdo con sus fuentes habituales de trabajo. Y ahí en la página 262 van los ejemplos que les recomiendo vayan mirando. Las columnas informativas, tanto las de temas múltiples como las especializadas, no solo tienen cabida en los diarios, sino que son frecuentemente y en ocasiones imprescindibles en los semanarios. Las revistas utilizan este género periodístico para dar un panorama informativo de lo contrario o de lo acontecido entre número y número. De este modo prestan un servicio valioso a los lectores que no tuvieron oportunidad de leer todos los días el periódico o de escuchar noticiarios y encuentran en las revistas una síntesis de los sucesos recientes. La columna de comentario. Esta sirve fundamentalmente para informar, pero a diferencia de la columna informativa, el periodista se permite hacer observaciones, comenta, opina, satiriza las informaciones que ofrece. Los comentarios dan viveza al género y lo hacen uno de los más ágiles del periodismo. La columna de comentario difícilmente proporciona informaciones de primera magnitud. Su función, por regla general, es aportar interesantes, pero no necesariamente los más importantes datos de un hecho de actualidad. Las columnas de comentario requieren de especialización y el columnista reportea personalmente sus noticias. Los comentarios y opiniones que emita van respaldados por su firma y quedan sujetos a su responsabilidad. El columnista, así, es una especie de sondeador de la actualidad. Su información exclusiva, su tip o interpretaciones orientan al lector con un número mayor de elementos que los que aportan las noticias. Un columnista, por tanto, es un reportero especializado que recurre a fuentes y sus contactos para recabar datos. El nutrido número de informaciones que por lo general ofrece una columna obliga al periodista a desplegar una gran actividad al estar al tanto de lo que acontece en el área de su especialización en sus fuentes. Muy bien, el reporteo de la columna de comentario. Dos son los aspectos principales que nutren a una columna de comentario. A. Los personajes noticia, que cada medio social, cada ámbito de las actividades humanas, tiene sus propias figuras, sus propias celebridades, personajes relevantes, ya sea relacionados a una columna cinematográfica, a actores, a películas, a deportistas, entre otras cosas. El personaje noticia es relevante. El columnista de comentario no desdeña nada que hagan, digan o dejen de hacer o decir, por trivial que les pueda parecer en una primera impresión. Los lectores interesados en los temas que aborda una columna quieren conocer todo sobre los personajes, noticias en general, y el columnista debe satisfacer esa curiosidad. Otra clase son los otros elementos, son los hechos importantes. O sea, columna, estamos hablando de columna de comentario. La primera es de personaje noticia y la segunda de hechos importantes. Los hechos importantes. Además de las actividades que realizan los personajes noticia, el columnista debe estar atento a los hechos importantes que se producen en el área de especialidad. Seguramente los hechos de tal índole serán publicados en textos independientes dentro del periódico. El hecho importante será reporteado por el columnista desde todos los ángulos posibles de observación y documentación que sean necesarios. Clases de columna de comentario. Se distinguen varias clases de columna de comentario. La columna de informaciones y comentarios múltiples y la columna de tema principal y varios secundarios. Ahí tenemos unos ejemplos ya de cómo se van dando, el desarrollo de las columnas de comentario. Estos comentarios son múltiples o de tema principal y varios secundarios. Van los ejemplos en las siguientes páginas. Hay un ejemplo de columna de tema principal y varios secundarios en la página 267 que es recomendable mirar para comprender mejor lo que estamos compartiendo y diciendo.
Hay un ejemplo de columna de un solo tema en la página 270 y esto llega hasta la página 271 donde termina nuestra clase de hoy. Así que le agradezco por la atención y nos encontramos en la próxima clase. Hasta luego.